Hoy día vamos a hablar de dos arcanos mayores consecutivos. Vamos a hablar del arcano 5 y del arcano 6, correspondiente al sumo sacerdote, y a los enamorados o el enamorado, correspondiente también al arcano 6. Tenemos estas dos cartas juntas porque nos va a mostrar dos movimientos distintos. Primero, cómo nos comportamos frente a las figuras que consideramos que están por sobre nosotros, o cuando tenemos gente a nuestro cargo, en caso de que, por ejemplo, una persona fuera un profesor, un sacerdote, un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo, alguien que está a cargo de guiar a alguien, tiene un comportamiento, tiene una corporalidad. Y cuando estamos nosotros en el lugar, ¿cierto?, del acólito, del que mira hacia arriba, del que se deja guiar, tenemos también una corporalidad. Algo que caracteriza al sumo sacerdote es que los personajes no están al mismo nivel. Hay un personaje que está arriba y hay un personaje que está abajo. En ese sentido, nos va a recordar un poco la infancia, la escuela, situaciones de aprendizaje, de educación, donde hemos sido aprendices, ¿cierto? Y hemos estado en ese lugar donde miramos hacia arriba a una persona que ostenta el poder, que ostenta el saber, porque tiene mucho que ver con el saber. Lo que el sumo sacerdote entrega, ¿cierto? Está como en una posición de guiarnos, de educarnos, de darnos ciertas herramientas para entender mejor la vida y el mundo. Habíamos dicho en el video anterior, ¿cierto?, que hay siempre una alianza tácita entre el emperador y el sumo sacerdote, porque son como las dos caras de la misma moneda, ¿cierto?, como el poder. Por otro lado, el fundamento teórico de ese poder es como ha sido el gobierno de la iglesia durante muchos, muchos siglos, el rey, la iglesia. La iglesia aparece en todas partes. No en vano, el sumo sacerdote se llama sumo sacerdote, papa, hierofante, pontífex, que son todos apelativos para esta figura cabeza de la iglesia, que es la que conecta a los seres humanos normales y mundanos como nosotros con Dios. Es como una especie de elegido. Ahora, no es que creamos que esta figura realmente tiene un poder. Ya acuérdense que el imaginario del tarot está muy inspirado en lo que es la Edad Media, y en ese momento la figura del sumo sacerdote o el papa, claro, cumplía un rol que era máximo, de mucho poder. Todavía yo siento que en el mundo actual ha ido decayendo ese poder, pero todavía tiene un peso importante. Entonces, claro, uno dice, si yo, por ejemplo, me paro frente a una figura que en este momento no fuera el sumo sacerdote, fuera un profesor, un terapeuta, un guía, hay varias cosas que no se pueden dar. Por ejemplo, el contacto físico. El contacto físico no debiera darse entre una persona que tiene poder y una persona que no tiene poder, porque entonces podría interpretarse como abuso, como acoso, un jefe, un empleado. Las relaciones, cuando son entre pares, que es lo que va a pasar con la carta que viene después, con el 6, con los enamorados, están libremente elegidas. O sea, si somos compañeros, tú me gustas, yo te gusto, tú me agradas, yo te agrado, no necesariamente de una manera romántica o sexual, puede ser como amigos, como compañeros. Vamos a elegir abrazarnos, vamos a elegir hacernos cariño, vamos a elegir tomarnos de la mano, vamos a elegir tener un encuentro sexual, por ejemplo, pero no así si hay una figura que tiene un poder superior, porque yo me voy a sentir, por ejemplo, presionado. Si es mi jefe el que me insinúa algo, me voy a sentir presionada a perder mi trabajo. Si es un sacerdote, puede que me manipule con sus palabras, con su como paradigma. Si es, no sé, una persona que tiene un rango mayor, yo al estar en situación de desventaja puedo ser manipulado, puedo ser instrumentalizado, puedo ser vuelto un objeto, ¿cierto? Puedo ser manipulado para llegar a una situación, por ejemplo, física, que no corresponde. Cuanto más, por ejemplo, si estamos hablando de situaciones de abuso, de violencia, de maltrato, incluso si una persona te dijera, no, yo elegí estar con él. Por algo hay una edad legal de consentimiento. Porque incluso si tú tienes, no sé, 12, 13 años, tú podrías pensar que lo elegiste, pero a esa edad tú no eres sujeto de deseos 100%. A esa edad todavía puede venir alguien y aprovecharse de tus necesidades materiales, de tus necesidades emocionales, afectivas, y convencerte de que tenemos algo, de que tú eres distinta, es que eres muy madura para tu edad, es que tú eres especial. Y con eso estar apelando a una fibra que es de carencia. Entonces, esa persona que tiene un saber, que tiene un poder, nos puede manipular, ¿ya? Y en casos ya más extremos puede ejercer violencia. Ya una violencia más explícita o no tan explícita, pero siempre hay un abuso de poder en ese sentido. Entonces, claro, hay ciertas interacciones, por ejemplo, que están prohibidas. Por ejemplo, hace poco mi hija me estaba contando, me comentaba que habían despedido a un psicólogo de su colegio. Entonces yo le digo, ¿pero por qué lo despidieron? Y me dice, porque una chica tuvo una crisis, como se descompensó, y todos saben, dentro del equipo de convivencia escolar, que
cuando eso pasa, tú no puedes quedarte solo con la persona, tienes que solicitar la presencia de otro, no puedes acercarte a la persona, tienes que pedir ayuda, dar contención de otra forma, y esta persona no llamó a nadie, se quedó encerrado como en una sala con esta chica, y la chica se sintió pasada a llevar. Y de hecho como que hubo una pérdida de conciencia, entonces ni siquiera sabe bien qué pasó en ese rato. Y uno dice, por algo existen los protocolos. Pensemos en un colegio, pensemos en un hospital, pensemos en cualquier espacio de servicio, de educación. Hay protocolos que se desarrollaron precisamente para evitar este tipo de situaciones donde alguien cruza un límite. Incluso pueden no hacerlo con mala intención, porque no soy del plan de estar viendo malas intenciones en todas partes, pero pudiera cruzar ese límite desde la ignorancia, desde sin una mala intención, igual podría ser sancionado. Porque por algo hay un protocolo, por algo te forman, por algo te capacitan, por algo te enseñan, te muestran cuáles son las reglas de los espacios, entonces tú no puedes. Y de otra forma, nosotros como aprendices, por ejemplo, si a mí, yo tengo un profesor, yo me puedo sentir atraída por un profesor. Pero claro, eso no me da excusa para tirarme y abrazarlo, para seducirlo. Claro, el otro me puede poner un límite. Pero tampoco está bien, entre comillas, que yo transgreda ese límite, que yo trate de seducir, que yo trate de conquistar. Porque en esos casos lo que estamos haciendo también es actuar desde la carencia. Yo quiero esta aprobación de esta persona que es superior a mí, quiero que me vea, quiero que me valore, quiero que me considere atractiva, entonces uso las herramientas que creo tener, que puede ser el atractivo físico, que puede ser algún tipo de enganche intelectual, sexual, el atractivo que yo creo tener, y voy a estar como manipulando la situación, igual puedo generar una situación caótica, desde la inconsciencia. Entonces, al margen de las buenas o las malas intenciones, hay ciertas interacciones físicas que es mejor no entrar en ese terreno. ¿Ya? Y que cuando se entra en ese terreno siempre se da cabida a malos entendidos, a confusiones, a acusaciones, a abuso, a transgresiones. Pero la diferencia cuando estamos en el terreno de los enamorados, o el enamorado, porque en algunos mazos se considera que la persona que elige, ¿cierto?, es el que define cuál de las dos opciones va a tomar, es en singular, va a depender del mazo y de la escuela que estemos trabajando, es distinto. Porque si yo tengo 15 años o tengo 40 años y me gusta un compañero, me gusta un vecino, me gusta un amigo, y alguien de mi edad o alguien que está más o menos parejo, porque claro, si yo tengo 40 y voy a seducir a uno de 15, ahí no hay igualdad. ¿Se entiende? O sea, yo tengo más experiencia, tengo más herramientas, puedo manipular, puedo ejercer poder sobre el otro, entonces no hay igualdad, no hay una libre elección. Pero si yo conscientemente, libremente elijo, no sé, conozco en el bar a una persona y me gusta y le doy mi número y salimos y tomamos la decisión de avanzar en nuestra relación, eso es un consenso. O sea, ahí es distinto porque es mutuo. Pero cuando una de esas dos partes trata de abusar, entonces retrocedemos, volvemos al 5. Porque el concepto de pareja, no solo pareja romántica, pareja también como pares, mis amigos, mis compañeros, mis amistades, implica que estemos al mismo nivel. Entonces, si yo te digo, no, pero ¿cómo se te ocurre? No seas tonta, yo sé lo que es mejor para ti, yo me estoy parando por sobre ti. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en los intercambios sexuales. Uno se escucha siempre que antes no se entendía, por ejemplo, que dentro de un matrimonio pudiera haber violación. Actualmente sabemos que sí se puede y que sí sucede, que sí hay muchas situaciones donde no porque hay un vínculo, ¿cierto? Se respeta el vínculo. Puede que una persona no se sienta a gusto, no quiera tener un intercambio sexual y diga que no, y el otro se sienta con derecho a forzar la situación o a manipular la situación. Entonces, siempre que estamos en una carta podemos avanzar, pero también podemos retroceder. ¿Ya? Y ahí entramos en el conflicto, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy un jefe que seduce a su empleada? Siempre voy a ser el jefe. Y ya, y si esa persona el día de mañana no trabaja para mí y somos pareja, no es que automáticamente desaparece esa dinámica jefe-subordinado, porque eso fue lo que inicialmente nos conectó. Entonces, algo hay ahí, ¿ya? No todo el mundo quiere sostener relaciones parejas. Hay gente que le gusta estar sometido y hay gente que le gusta pararse por encima del otro. Tiene que ver con ciertas falencias y características de nuestra personalidad, de nuestra historia.
Entonces, claro, si tú tienes un tipo de 28 que le gustan las niñitas de 14, ahí hay un escenario. Si tú tienes una señora de 40 que le gustan los niños de 15, ahí tienes un escenario. Si tú tienes un jefe que siempre busca seducir a las empleadas nuevas, tienes un escenario. Si tú tienes un psiquiatra que hace demasiado contacto físico y que no corresponde porque se puede prestar para malos entendidos, porque hay una persona que está desequilibrada, porque hay una persona que está vulnerable, tenemos una situación. ¿Se entiende? Entonces, claro, antes pasaba mucho, estoy pensando en casos de otro tipo, que antes, por ejemplo, si un niño no quería saludar de beso a alguien, como que los papás lo retaban, oiga, saluda al tío, saluda al abuelo, y tal vez a ti te generaba rechazo, te generaba asco, incluso todavía hay personas que saludan con un beso en la boca, y eso es transgredir la corporalidad del otro. Tú puedes hacerlo sin ninguna mala intención. Yo puedo entender eso, que quizás está normalizado precisamente porque hay una práctica antigua, pero idealmente dejar de hacerlo, porque el día de mañana va a venir un desconocido, ¿me entiendes? También te va a robar un beso, también te va a saludar, también te va a dar un abrazo apretado. O sea, el cuerpo es un territorio, es el territorio donde yo me sitúo, es el territorio donde yo consolido mi identidad, me pasan cosas a nivel físico. Entonces, claro, cuando es transgredido, hay una sensación como de que yo no tengo control sobre mi cuerpo. Y algo muy interesante, y voy a nombrarlo solo al paso, es que, por ejemplo, una de las consecuencias más graves de no tener control sobre mi cuerpo suele ser los trastornos alimenticios. Porque cuando yo siento que no tengo control sobre mi cuerpo, ya sea porque tengo problemas familiares, emocionales, abuso, voy a intentar ejercer control sobre lo único que está en mis manos, que es lo que ingiero, lo que como, lo que no como, lo que si subo de peso, si no bajo, o sea, como que voy a tratar de controlar lo que tengo más a la mano. Y eso se transforma en una trampa mortal muchas veces, porque no tengo control absolutamente en nada de lo que pasa fuera de mí, entonces trato de controlar lo que tengo más a la mano, que es mi propio cuerpo. Y eso siempre nos está hablando de una transgresión. Incluso si es violencia psicológica, si estuvimos en una relación donde se nos maltrataba, donde se nos denigraba, ese abuso se traduce luego en enfermedad. Porque alguien me dijo que estaba mal, algo mal conmigo. Alguien se paró por encima mío y me quiso decir que era correcto y que era incorrecto, con mi apariencia, con mi peso, con mi estructura. Entonces hay algo ahí muy importante que mirar. ¿Qué otra cosa es importante? Entender que, claro, cuando somos más chicos, y por eso yo les hablé mucho, hice 2 videos dedicados exclusivamente a la sacerdotisa, el tema de la autoconciencia corporal, el tema del instinto, el tema del arraigo, el tema de apropiarnos de nuestro cuerpo es tan importante. Porque tú puedes decir, no me gusta que esta persona me toque, no me gusta cómo huele este caballero, no me gusta que me abracen de esa manera, no me gusta cómo me miras. Yo me puedo sentir incómoda con las miradas de alguien y no es que yo sea exagerada. Algo en mi instinto me dice, a mí me ha pasado como madre, me acuerdo una vez hace mucho tiempo y qué bueno que no me ha vuelto a pasar. Yo estaba en un concierto al aire libre con mi hija chiquitita, mi hija debe haber tenido unos 6, 7 años, y me acuerdo que un tipo la miraba de una manera tan asquerosa que en ese momento estaban, por coincidencias de la vida, estábamos con el papá de mi hija al lado, que habíamos llegado al mismo lugar por diferentes vías, y yo le digo, weón, mira cómo ese cerdo mira a nuestra hija. Yo me acuerdo que el papá de mi hija lo fue a enfrentar no teniendo una prueba así como de que se le hubiera acercado, pero es que su expresión, su corporalidad era algo asqueroso, mirando y pasándose rollos con una niñita de 7, 8 años. Y claro, a mí eso me mueve la tecla cuando es tu hijo, pero me pasaría seguramente lo mismo si fuera una niña cualquiera. Hay tipos que manosean niños en la micro, en el metro, se ha visto casos en redes sociales, hay degenerados en todas partes. Entonces tú dices, una niña que todavía no es consciente de su corporalidad, de lo que le provoca deseo o no, porque es muy chica, no tiene ese desarrollo sensorial, no tiene por qué ser instrumentalizada para el deseo de una persona que tiene una sexualidad enferma, porque ni una persona sana no se excita con un niño. Una persona normal no se excita con un niño. Entonces, hay sujetos que les pueden tirar un piropo a una niña de 12 años y se justifican en que las niñas hoy mira cómo están desarrolladas y mira cómo está vestida, pero no piensan que tú podrías tener una hija de esa edad, una nieta de esa edad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a esa persona no le importa, porque seguramente a su hija y a su nieta lo ve con la misma depravación que a la niñita que le tiró el piropo en la calle. No hace una distinción. O sea, a veces uno quiere apelar a eso y decir,
oye, podría ser tu hija, y a esa persona le importa lo mismo, nada. Y ahí estamos en la faceta del sumo sacerdote invertido. A mí me ha pasado muchas veces, quiero llevarlo a temas prácticos, ¿no? Que alguien pregunta y dice, oye, quiero saber si esta persona es una persona de confianza, y te sale un sumo sacerdote. Jamás un sumo sacerdote invertido es una persona de confianza, porque es una persona que tiene conocimiento, tiene poder, pero no tiene moral. Y en ese sentido, esa persona puede usar sus herramientas de las maneras más torcidas para justificar sus fines y luego lavarse las manos porque está en una posición de poder. Y si puede dar vuelta a la situación para culparte a ti, para culpar a su víctima, lo va a hacer. Y eso uno lo ve en espacios de trabajo, en espacios de estudio, en de educación, de salud. O sea, yo tengo un par de amigas, y con esto no quiero sonar indiscreta porque tengo muchas amigas, que han terminado pololeando, y te lo dicen, pololeando con su psiquiatra. O sea, tú vas al psiquiatra porque estás en crisis, te medicas, te quieres suicidar, tienes cualquier conflicto, y tu psiquiatra al cabo de un año quiere ser tu pareja. Eso no está como fuera de cierto protocolo, de cierta normativa. Porque esa persona que va a solicitar ayuda, que incluso paga por esa consulta, está abriendo un espacio de transparencia donde te cuenta cuáles son sus miedos, sus temores, sus trancas, sus rollos, sus traumas, y tú estás haciendo un abuso. Porque te gustó la chiquilla, porque viste la posibilidad de manipular, porque viste la posibilidad de satisfacer tu ego. Entonces, en esos casos, uno tiene que ser súper categórico. No. Ya, y alguien podría decir, ya, pero si el niño cumple 18 años y quiere tener algo con la profesora, la verdad es que mágicamente no es que tú cumples 18 años y te vuelves un sujeto de conciencia como adulto. Solo deja de ser ilegal. ¿Ya? Entonces, en esos casos se supone que esa persona ya responde por sí misma frente a cualquier hecho, si atropella a alguien, si toma alcohol, si comete un crimen, y si se quiere involucrar con una persona mayor. Pero no significa que cumplir 18 años, tengo 18 años, que ahora eres una persona sana, consciente de sus necesidades y con una afectividad no tóxica. No funciona así. Tú puedes tener la edad que sea y siempre puede haber alguien que trate de manipularte. Siempre puede haber alguien que trata de abusar de su poder y de tu fragilidad. Pero eso, ¿por qué pasa? Y les voy a meter de nuevo a la sacerdotisa. Porque no me conozco a mí misma, porque no me habito de manera consciente, porque no conozco mi cuerpo, porque no conozco lo que me genera placer, porque no me apruebo, porque no tuve ese espacio de conquista interna con mi instinto, con mi intuición, con mi sabiduría. Entonces, cuando yo me paro frente a un sumo sacerdote, me siento de este porte. No es distinto. Si yo me veo como una sacerdotisa bien desarrollada, el sumo sacerdote es un colega, es como, no, fulano, porque yo soy adulto o estoy en una fase de desarrollo autoconsciente. Pero si yo estoy en la sacerdotisa invertida, el sumo sacerdote puede hacer completo abuso de poder porque yo no estoy como ausente. Distinto es cuando pasamos al arcano 6, porque yo también me puedo equivocar, pero voy a elegir a alguien más cercano a mi registro, voy a elegir a alguien más cercano a mi resonancia, alguien que me resuene, que sea dentro de mis posibilidades tangibles. No es como que tanto las distancias de edad o de cargo o de superioridad, sino que hay pares. Y aún así una persona puede tratar de ponerse por encima de la otra, pero no es la idea. La idea es que nos veamos como iguales, que ninguno de los dos intente estar por encima ni por debajo, porque cuando nos gusta estar por debajo, también es porque nos sentimos infantiles, queremos que alguien nos gobierne, que alguien nos mande, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, en esos casos, tampoco es que sea el mejor escenario. Tampoco es que yo, es que yo no sabía, es que esa conducta infantil tiene que ver con no desarrollar nuestros aspectos adultos y la responsabilidad que conlleva ser adulto. Entonces, también hay algo ahí que es como ¿por qué te paras como niña? ¿Por qué hablas como niña? ¿Por qué balbuceas? ¿Te parece cómodo? Porque a una persona normal no le acomodaría estar con una persona que se hace pasar por niñita. Entonces, si hay una cosa medio enferma, y sorry que hable de normalidad, porque sabemos que hay un amplio espectro de cosas que si una pareja elige mutuamente entrar en un espacio donde yo me disfrazo de guagua y tú me pegas nalgadas, claro, pero estamos en igualdad. No es que tú me estés chantajeando, manipulando, me estés diciendo que si no hago lo que tú quieres me vas a dejar. ¿Se entiende? Si a dos personas les gusta lo mismo y quieren hacer algo similar,
no hay problema. Pero si hay abuso, si hay manipulación, si hay condicionamiento, tenemos un problema. No por la práctica en sí, sino por el condicionamiento en sí. Pero si dos personas les gusta, oye, yo quiero que me amarre y yo te voy a pegar y tú me vas a amarrar, pero ¿cómo sé que esas dos personas están al mismo nivel? Y que no hay una persona que es infinitamente sumisa, carente y dependiente, y que hay una persona que se está aprovechando de esas carencias. Se entiende que es un ámbito muy sutil, ya es muy sutil, porque aquí vamos a encontrar muchos detractores, mucha defensa de no, es que yo sé lo que hago. Yo no sé si las personas somos tan conscientes de nuestras carencias. Creo que no. Creo que nadie parte el día diciendo que tan consciente soy de mis carencias y de mis apegos y qué tan vulnerable y susceptible soy de la manipulación de alguien que tiene más poder y más conocimiento que yo. Y a veces también uno está sobrevalorado, como diciendo, a mí jamás me pasaría eso. Y ahí caes. Entonces, ojo porque entre pares y elegido libremente ir descubriendo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me resuena, es una cosa. Pero que alguien me obligue, que alguien me manipule, que alguien juegue con mis carencias emocionales para hacerme entrar en un espacio en el que quizás no me siento cómoda, eso es abuso. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Conociéndonos a nosotras mismas, teniendo una relación consciente, sana y deliberada con nuestro cuerpo, porque así yo sé lo que me gusta, qué me genera placer, qué no me genera placer. Puedo poner límites desde el autoconocimiento. No estoy hablando acá de moral, por eso cuando hablo de normal no hablo de moral, hablo de autoconciencia. Cuando una persona se conoce, sabe cuáles son sus límites. No me gusta de esta forma, no me gusta abrazar, mira, no me gusta que me toquen, mira, prefiero mantener la distancia, mira, me gusta más frío o no me gusta el té tan caliente. Son cosas que parecen absurdas, pero nadie va a venir a imponerme una relación conmigo misma si yo me conozco. Y desde esa relación conmigo misma, y a esto quiero llevar esta reflexión, todas las relaciones que tenemos son un reflejo de la relación que tengo conmigo misma. Si yo siento que no sé, que no puedo, que soy insuficiente, voy a buscar siempre personas que me pongan en ese lugar y que se paren por encima de mí. Si yo me conozco, me gusto, me apruebo, voy a conocer personas que resuenen con ese aspecto de mí y que van a gustar de mí, me van a aprobar y van a elegirme de la misma forma en que yo me elijo. Pero cuando yo cedo mi poder y el otro te dice, no, es que mira, tienes que cambiar tu forma, tienes que cambiar tu pelo, tienes que cambiar tu apariencia, tienes que pensar de otra manera, es que mira, tú no sabes, es que mira, estás hablando puras tonteras, entonces ya nos salimos de la relación pareja y uno se puso por encima del otro y el otro se sometió. En esos casos, no hay muy buen pronóstico, porque no hay un avance, no hay una relación de pareja, hay una relación de subordinación. Cuando hay relación de subordinación, todos los aspectos relacionados con la corporalidad ya no son libres, ya no son voluntarios, están sujetos a la manipulación o al condicionamiento que otro ejerce sobre nosotros.